Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 o 6 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si veremos en The Acolyte cómo Yoda supo de la regla de los dos, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros o ver los archivos de estos directos. Y de paso nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón, como vemos en pantalla, del cual también los miembros tienen actualizaciones. Y esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Y se sigue nuestra primera pregunta. El Master Cristóbal Taiba nos cuestiona ¿cuál es mi top de series de Star Wars de peor a mejor? Sobre todo ahora que terminaron Ahsoka, Bad Batch y Tales of the Empire. Y pues separando lo live action de lo animado, Masters, porque creo que debe separarse, en el terreno animado en último lugar dejaría Resistance, luego pondría Visions y ya en quinto lugar dejaría Tales of the Empire. Un poquito arribita pondría Tales of the Jedi y en cuarto lugar, aunque en esencia son la misma cosa. Pero sí debo decir que me parecieron más poderosas las historias de Ahsoka y Dooku que las de Morgan y Barris. Y bueno, en tercero queda Bad Batch, que me parece súper consistente en sus 3 temporadas y su final es luz. En segundo, como siempre, Clone Wars, que sobre todo me parece muy sólida ya pasando la tercera temporada y su final es cine francés. Pero eso sí, en primer lugar en lo animado, porque lo tiene todo y sus episodios finales son una locura, ese primer lugar siempre lo llevará en mi corazón Rebels, Masters, que es cine. Por otro lado, entrando en el top 5 entre lo live action previo al estreno de The Acolyte, Masters, la cual creo que dará mucho de qué hablar, aquí en quinto lugar me quedo con el libro de Boba, que me sigue pareciendo que con ese episodio de Luke y Grogu que tiene de las mejores puestas en escena de toda la historia de Star Wars hecho por Filoni. Ese episodio pues se siente como de otra serie. En cuarto lugar me quedo con la serie de Obi-Wan Kenobi, y en tercer lugar creo que Andor está en un nivel superior pero que se aleja del Star Wars clásico, aunque es una mega serie. Así que en segundo pondría la serie de Ahsoka porque solo tenemos una temporada, una que tiene mucha vida por delante y que también se siente como una aventura samurái en el espacio, inclusive siendo mejor que la temporada 3 del Mandalorian. Pero en primer lugar, Master, sí pondría a la serie del Mandalorian porque es mega sólida y aventurera, dándonos una serie que conecta con casi todo el mundo y que también es una forma muy sencilla de empezar a ver Star Wars si jamás lo has visto. Hoy en día siempre recomiendo ver primero el Mandalorian antes que cualquier cosa de Star Wars, porque también la serie te genera un montón de preguntas y hace que te intereses por la saga. Y sobre todo con el Mandalorian me parece que las primeras 2 temporadas son súper redondas. Es así que pasando a nuestra segunda pregunta, el Master Enduring nos cuestiona ¿el Sith que vemos en The Acolyte será más poderoso que Palpatine? Y bueno, si vemos el nivel de poder que tiene este Sith que vemos en The Acolyte, sobre todo en esa escena en el bosque que apenas con un empuje de la fuerza lanza al suelo a 8 Jedi distintos, incluyendo al Maestro Sol y a otros más, pues esto de verdad termina por ser muy sorprendente, por cómo estos Jedi ni siquiera comprenden qué rayos es este usuario o ni siquiera lo ligan como un Sith, sobre todo cuando Sol se refiere a que este porta con un sable de Jedi pero que no es uno. Y sobre todo esta demostración de poder de cierta manera es muy similar a como Darth Sidious ridiculizó a 3 maestros del Alto Consejo Jedi para en segundos desvivirlos, tanto a Kit Fisto, a Ese-Tin y Agent Collar, y apenas sobreviviendo Mace Windu a ese enfrentamiento. Vaya, no hay que olvidarnos que Sidious era el heredero del linaje, el poder y el conocimiento de Darth Bane y de todos los Sith que lo precedieron en 1000 años. Por eso también el Palpatine de las secuelas dice que es todos los Sith, porque tiene todo el poder y el conocimiento de los que le precedieron, incluyendo pues a ese individuo con casco y sonrisa Sith, si se termina confirmando en The Acolyte que sí es un Sith, porque todo parece que sí, Masters. Así que está implícito por esta manera de operar de los Sith en la regla de 2 de acumular poder y de la supervivencia del más fuerte, que con el tiempo pues los aprendices iban resultando ser más fuertes que los anteriores maestros, porque los terminaban acabando pues. Así que si comparamos las escenas de este Sith en The Acolyte con mucho poder, el cual sí deja en ridículo a varios Jedi, pero ojo que aquí no hay ningún miembro del Alto Consejo Jedi, a diferencia de lo que hizo Palpatine en las precuelas, acabando con 3 en segundos. Así que en este sentido, Masters, me parece que Sidious era mucho más poderoso o el Sith más poderoso de todos los tiempos, si lo comparamos pues con cualquiera de sus antecesores, porque lo que hizo Palpatine pues siempre estuvo en otro nivel. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Darth Atrius nos cuestiona ¿cómo logró avanzar el proyecto Nigromante sin Omega? Y ojo que hay que reconocer que
Omega no era la única dentro del proyecto nigromante de Palpatine, que lo vimos operar mediante el Dr. Royce Hemlock y sus científicos clonadores en el Monte Tantis en el planeta Wayland, sobre todo en la serie del Bad Batch, sino que como ya sabemos había otros niños sensitivos que eran usados como especímenes, justo pues los que vimos que escaparon con Omega, como Byrne, Sammy, Eva o Jax. Vaya, el proyecto nigromante se basaba en la mezcla de hebras genéticas de múltiples individuos sensitivos a la fuerza en una gran licuadora o mezcla de genes para lograr que el conteo M de cuerpos clonados de Palpatine no decayera, o para que cualquiera que se clonara pudiera tener la sensibilidad. En este sentido, Omega sí era vital por su genoma único y porque también con ella se podía avanzar mucho más rápido en esta mezcla de hebras genéticas. Pero también los imperiales, con el tiempo, al no contar con ella, se tuvo que continuar con otros especímenes con el conocimiento y los avances en la clonación que tenían. Pero este proyecto se vio ralentizado justo por el cierre del Monte Tantis y la destrucción de Camino. Pero también se sabe que el proyecto nigromante, tras cerrar el Monte Tantis, se continuó en el planeta Exegol por lo menos 5 años después del Bad Batch temporada 3, donde hacia esos tiempos los cultistas Sith de Exegol causaron el nacimiento de Dathan, el hijo clon de Palpatine, un clon sin el conteo M que querían, uno que no le servía a Palpatine como un reservorio, por eso fue desechado. Y ahí pues está implícito que estos cultistas Sith también continuaron con esto, así como vimos años después que lograrían tener en Exegol esbirros con hebras genéticas o Tramcast, que a la postre uno de ellos en esos tanques de clonación se volvería Snoke, porque también había varios Snoke clonados, utilizando también en ellos la mano de Luke Skywalker, que el emperador terminaría teniendo tras que Vader se la cortara en Bespin. De igual manera, la experimentación continuaría al paralelo con los remanentes imperiales, jamás estancándose del todo como lo vimos en el Mandalorian ya en los tiempos de la Nueva República, esto mediante ciertos imperiales como el Dr. Pershing y los líderes que buscaban replicar el conteo M en clones. De ahí el interés de usar a alguien sensitivo a la fuerza como el niño Grogu, como se vio con el cliente imperial o también con el Moff Gideon que hizo clones de sí mismo, y también sabemos que el comandante Brendol Hawks en aquellos tiempos desde las regiones desconocidas, cuando ya estaba refundando el imperio en lo que sería la Primera Orden, sería a cargo del proyecto nigromante. Así que en realidad tras el cierre del Monte Tantis este proyecto nunca se detendría del todo, sino que el emperador usaría distintos medios, instalaciones o ciertos fieles para tener cuerpos clones de sí mismo para vivir para siempre, usando todo tipo de métodos para no morir. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Máster Henderson Alvarado nos cuestiona cómo habrían sido las secuelas si George Lucas las hubiera hecho. Y en realidad aquí son muchas cosas, Masters, unas que están muy bien documentadas en entrevistas, en los libros del arte de las secuelas y otros medios. Porque no hay que olvidarnos que fue el propio George Lucas el que inició la construcción de las secuelas mucho antes de la venta de Disney, incluso hablando y trayendo de regreso a Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford a sus roles clásicos. Y había muchas ideas previas que George Lucas tuvo desde los tiempos de la trilogía original o después de las precuelas, pero ya mucho como un borrador en forma para las secuelas lo hizo entre el 2012 y 2013, trabajando a la par con otros creativos. Inclusive ya después de la venta a Disney, donde tras la venta el propio Bob Iger dijo que George Lucas había proporcionado todo un plan muy completo para la trilogía, y de hecho muchas de las cosas del creador Lucas las vimos en las películas, Masters. Porque como está bien documentado en los libros del arte, Lucas siempre tuvo la idea de tener a un Luke Skywalker retirado tras haber pasado algo traumático, esto pues emulando el rol del coronel Kurtz de Apocalipsis Ahora, una cinta de su mentor Francis Ford Coppola. George pues buscaba el paralelismo con este personaje, por eso hasta probó de su mano el diseño del templo de los primeros Jedi en forma de campana, porque la idea de un Luke retirado y decepcionado era el centro de todo, igual que después otros lo buscaran. Que en esencia, Masters, es mucho del plot que vimos en los episodios 7 y 8. Igual Lucas consideró que una chica fuera entrenada en los caminos de los Jedi, y este personaje tuvo muchos nombres en los borradores de Lucas. El principal fue Kira y luego acabó siendo Rey, pero en esencia es el mismo personaje. Incluso él había definido el rol como lideresa de Leia para dirigir así lo que quedaba de la Nueva República. George pues siempre pensó que la historia sería de los hijos y de los nietos. Vaya, la siguiente generación de personajes, Masters, y eso fue lo que vimos. Aunque también hay otras cosas que jamás vimos, como el propio George declaró en entrevista que pretende explorar más del microcosmos de la fuerza y sobre todo del origen de los midichlorians, digamos, más a nivel biológico. Pero también veríamos las post-secuelas de la Guerra Civil, con un grupo de ex-Stormtroopers retirados haciendo el caos desde el confín galáctico. Algo similar pues a lo que fue la Primera Orden, pero George sí dijo que en su film no veríamos Stormtroopers, solo serían ex-Stormtroopers pero no llevarían corazas. Pero otra de las ideas que tuvo años antes de las secuelas durante el desarrollo de Clone Wars fue que Darth Maul siguiera vivo y fuera el villano principal como un capo criminal, uno que fuera muy anciano a lo padrino de Francis Ford Coppola. De nuevo pues George referenciando a su mentor en Hollywood.
Pero este Darth Maul tendría a Darth Talon Latoile como su pupila, que justamente a ella la conocimos en los cómics de Legends, y el propio George explicó que ella tendría un rol como Vader en esa trilogía de las secuelas. E incluso hay concept arts de ella de la época de las secuelas, Masters. En esencia, Maul y Talon harían el caos en el mundo criminal, aglutinando todo el poder de los mundos bajos y de todos los gremios para envolver la galaxia en caos. Esto pues ante una débil Nueva República. Esas, Masters, eran parte de las ideas de George Lucas que sí vimos y otras que claramente no, Masters. Pero el arco para los héroes mentores de la trilogía original fue mucho de lo que sí terminamos viendo. Es así, Masters, que nuestra pregunta final, el Master Diego Viteri nos cuestiona si veremos en The Acolyte cómo Yoda supo de la regla de los dos Sith. Y yo creo que eso en gran parte, Masters, puede ser el punto central de la serie de The Acolyte. Fuera de ver el viaje de venganza de la asesina May contra ciertos Jedi y cómo toda su historia se entrelaza con su pasado y el maestro Jedi Sol. Todo pues en un complot donde seguramente estarán entrelazados los Sith y su regla de dos, al igual que este aquelarre de brujas oscuras que tiene pinta de ser un semillero de los Sith. Ojo que esperemos que el gran maestro Yoda sí tenga un cameo, porque hasta yo aposté el bigote de que saldría el pequeño maestro verde, Masters. Pero esperemos que sí, porque es un cameo que todos queremos ver. Y sobre todo lo digo porque sabemos que Yoda formaba parte del alto Consejo Jedi justo en esta época e incluso 100 años antes de The Acolyte, porque él estaba en la silla del Consejo junto con otros notables Jedi que también vimos en el episodio 1, La Amenaza Fantasma. Así que Yoda y el resto del Consejo podrían ser los jefes o los que manden a la misión a los Jedi que vemos operar en The Acolyte como el Maestro Sol, para después el resto del Consejo Jedi enterarse de todo. Pero hay que recordar, Masters, que Yoda no es el protagonista de esta serie, Masters, y eso es muy importante. Vaya, lo que voy, Masters, es que en la serie los Jedi en los flashbacks del pasado, o sea, Sol, Indara, Kelnaka y Torbin, cuando conocen a la niña que después Sol entrena y que desata el caos, estando en ese aquelarre de brujas, que ahí este grupo de 4 Jedi hayan descubierto sin querer que ellas tienen conexiones con los Sith. O sea, puede ser que estos 4 Jedi estuvieran muy cerca de conocer sin que supieran de la regla de dos y hasta que este grupo sea un semillero de los Sith. Y ese descubrimiento pues los podría poner justamente en riesgo en la serie. Y justo eso sucedido en el pasado de la serie, Masters, que se nos contará por medio de flashbacks, me parece que será el gran centro de este thriller de misterio donde nada es lo que parece. Pero ojo, porque sabemos por el episodio 1 de la saga que el maestro Yoda conocía perfectamente la regla de dos Sith. Así que esto también nos dice que en algún momento los miembros de la Orden Jedi deberían de haber conocido algo de contexto sobre la regla de dos que instauró Darth Bane, aunque erróneamente, como pasaba por el resto del alto consejo Jedi, estos no creyeran que los Sith estaban operando en completo secreto. Y aquí hay que reconocer un importante contexto del universo de Legends, ya que alrededor del año 181 antes de la batalla de Yavin, unos 51 años antes del tiempo en que se da la serie de The Acolyte, un padawan llamado Kid Jin, él pues exploró la fortaleza de almas en el sistema Kularin, siendo trastornado, cayendo al lado oscuro y conociendo también la supervivencia de los Sith. Pero en sus últimas palabras en vida en frente de otros Jedi, él no dejaría de repetir la regla de dos, el maestro pues para encarnar el poder y el aprendiz para ansiarlo. Pero justo el resto de los miembros de la Orden Jedi de esos tiempos creían que Kid Jin estaba loco y que sobre todo estaba consumido por el lado oscuro de la fuerza, actuando el resto de los Jedi de forma muy ortodoxa y ciega, lo que claro causaría su caída. Y justo de ahí, Masters, en el antiguo universo de Legends, el maestro Yoda conocería la regla de dos Sith que instauró Darth Bane. Esto pues alrededor de unos 850 años antes de este evento, aunque también se sabía que desde antes también los lores del Sith operaban como maestro y aprendiz igual que los Jedi, siempre en grupo de dos. El punto pues es que algo así podremos verlo reinterpretado a través de las múltiples temporadas que dure The Acolyte, Masters, como es la intención de los creadores. Así que esto nos da contexto de que por lo menos en un cierto momento de la serie, y con un poco de suerte, el maestro de Yoda debería de salir sí o sí en The Acolyte, cosa que puede ser en la temporada 1 o inclusive más adelante. Y sobre todo esto con Yoda podría ser para tener ciertas sospechas de un potencial regreso de los Sith, cosa que no se confirmaría sino 100 años después hasta los eventos de la Amenaza Fantasma, Masters. Pero estos dos contenidos se unirán. Así que creo pues que hay muy buenas posibilidades a que por medio de otros Jedi que operen en tierra, como el propio Maestro Sol, su padawan Jeki Lon o el caballero Jor Fandar, quienes estarán investigando en esta serie los asesinatos que comete May y estas fuerzas oscuras ligadas a los Sith, y sobre todo cuando entendemos
entendamos quién está manipulándolo todo tras bambalinas, Masters, pues que justo todas estas evidencias, Masters, pueda acercar a los Jedi de la Alta República a tener cierto contexto de la regla de 2 para después decírselo a sus superiores pues como Yoda. Pero también la ceguera de los Jedi no se irá del todo, porque ellos creían que los Sith estaban extintos, o al menos no comprendían qué eran estos usuarios oscuros, porque bien pueden estar ligados a las brujas u otros aspectos de la fuerza del lado oscuro. Pero bien, todo esto puede estar conectado con los Sith tras bambalinas, y sobre todo con un potencial semillero Sith, donde estos lores oscuros buscaran a sus nuevos aprendices, Masters. Y eso, claro, se liga con la regla de los 2, porque obviamente de algún lado los Sith tenían que sacar a sus aprendices, porque durante más de 1000 años tras Darth Bane, generaciones y generaciones de Sith hasta Darth Sidious consiguieron a sus aprendices de diversos semilleros, como el propio Palpatine obtuvo el suyo, o sea Maul, de otro aquelarre de brujas distinto en la forma de las Hermanas de la Noche de Dathomir. Así que definitivamente creo que en The Acolyte podremos estar descubriendo cómo los Jedi descubrieron en parte la regla de 2, y esto, claro, podría implicar al gran maestro Yoda como un poderoso cameo eventualmente. Pero si también te interesa saber si el villano de The Acolyte será de la línea de maestros de Palpatine, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.